Hola, vamos a revisar el proceso de alquiler. Entonces, bueno, vamos a ingresar a SAM y vamos a partir, en este caso, de una cotización de un proyecto nuevo. Voy a crear primero el proyecto, entonces, acá en sucursales, voy a crear, por ejemplo, este. Lo voy a duplicar para continuar con ese mismo cliente con el que hemos trabajado. Y bueno, acá podemos modificar la información. Este contacto es el que se imprime en la remisión y en la orden de pedido, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y el email también es el que se imprime en esos dos formatos. Por ejemplo, podría dejarlo así y con esto estoy creando, bueno, digamos que el proyecto, pero no entendido como nuestro proyecto de alquiler, sino únicamente el proyecto al que pues relacionaremos con nuestro alquiler. Vamos a generar nuestra cotización de alquiler. Y aquí vamos a generar un documento nuevo. Cuando yo selecciono este botón de nuevo, pues aquí ya por defecto viene cotización de alquiler. Vamos a diligenciar la información para generar el documento. Recordemos que los campos subrayados son los obligatorios. Y aquí yo voy a tener mi proyecto, el 13. Es el que yo acabo de crear. Bien, aquí seleccionaríamos el usuario, el asesor comercial y podemos seleccionar en nuestro encabezado. Bueno, digamos que ahí sería el de cotización alquiler y acá igualmente. Y bueno, podemos pasar a la sección de los ítems. Para este caso vamos a ítems y voy a agregar, por ejemplo, algunos elementos de los que tengamos tarifas. Entonces, bueno, recordando cómo es proceso de alquiler, vamos a cotizar tarifas. Estas pues las distinguimos porque en su código inician con una T. Es el mismo código del elemento, pero bueno, iniciarán con una T. Vamos a cotizar, por ejemplo, chapeta, tornillos, formaleta, tapamuro. Y bueno, pensaría que podríamos dejar por ahora esos elementos. Aquí pues vamos a modificar nuestras cantidades si queremos. Por ejemplo, bueno, digamos que la cotización la podríamos dejar por 100 unidades si queremos. Igual pues ustedes como lo trabajan también por metro cuadrado y depende de cómo lo quieran generar. Y igualmente acá en los días, digamos que esto es igual ya parte del proceso comercial que vimos anteriormente. Vamos a llevar ahora el documento por por la serie de estados, por el flujo del proceso, hasta que generemos nuestro documento de reserva. Voy a tomar la ruta más corta para avanzar con el proceso.
Ok, entonces este sería el último estado que tenemos en donde vamos a generar nuestro documento de reserva. Lo generamos, pues, como ya hemos visto anteriormente, por este documento, por este botón, perdón, y aquí únicamente al hacer clic en aceptar, nuestro documento pues se genera. Aquí ya tiene su consecutivo. Vamos a detalle. Listo. Voy a regresar a información básica. Acá nosotros tenemos un formato de consulta para el inventario, donde podemos ver las existencias que tenemos para los elementos en, digamos, en cada una de las bodegas en las que tengamos elementos. Listo. Vamos a reservar estos elementos y después, pues, digamos, como lo realiza otro usuario, que sería el de Cristian, cancelaría la reserva para avanzar generando nuestra primer orden de pedido. ¿Cómo es la primera orden de pedido? Pues se generará un proyecto nuevo. Los proyectos los tenemos acá en alquileres, proyectos. Y en esta sección, pues como en el proyecto que tenemos, el último proyecto es el 50, que es este de acá. Ahorita cuando generemos nuestra orden de pedido, pues automáticamente se va a generar un proyecto nuevo y bueno, será el 51 para que lo tengamos presente. Voy ahora a generar el proyecto, la orden de pedido y bueno, del mismo modo del proyecto, por lo que es la primera orden de pedido que estamos trabajando para esta sucursal o para este proyecto, entonces allí se generará nuestro proyecto. Vamos a hacer el ejercicio un poquito anticipado. En cuanto a la fecha, el tipo de facturación sí será mes vencido. Con esto yo genero mi documento. Vamos a ir al tab de documentos y voy a abrir en una pestaña nueva nuestra orden de pedido. Esta es la orden de pedido de alquiler 126. Vamos a revisar un momento acá el detalle. Entonces, o bueno, vamos a los ítems y miramos qué traen los ítems. 100 de cada uno de los elementos, que es lo que teníamos acá. Estas cantidades planeadas y los valores. Vamos a confirmar que los valores unitarios sean los mismos. 50, 275, 80, 50. 50, 275, 80, 50. Listo. Hasta aquí pues está todo bien. Podría imprimir este formato de orden de pedido. Y acá, bueno, digamos que acá traemos la información de vendido por, elaborado por, pues va a ser el usuario que traímos. Y bueno, acá de pronto nos faltaría transporta, contacto almacenista, teléfono almacenista, e email almacenista. Bueno, esos datos nos tocaría diligenciarlos. Bueno, por el momento pues podríamos seleccionar únicamente este de acá. Digamos que ya los otros tendrían que estar sobre el proyecto. Vamos a decir que es transportado por el cliente. Y una vez yo he hecho esto, pues si recargo acá mi formato, aquí ya vemos que transporta, pues ya me muestra que es el cliente. Y bueno, aquí tenemos las cantidades, los pesos, listo. La orden de pedido, el formato de orden de pedido, pues estaría de esta forma. Podemos pasar al tab de documentos. Este es el documento que se llama proyecto, sobre el cual pues controlaremos todo el alquiler. Voy a ir al proyecto y vamos a los ítems primero y comparamos los ítems. Entonces teníamos 100 de cada uno, eso estaría bien. Y sus valores, nuevamente acá, orden de pedido y acá proyecto. Vemos que ambos son documentos de alquiler, pero pues uno es el del proyecto. Y el otro pues es una orden de pedido. Con esto, revisamos los precios, 50, 75, 80, 50, listo. Estaría muy bien acá. Si yo regreso a mi proyecto,
administrar con esto, pues acá tenemos los valores que nosotros hemos asignado, 50, 275, 80, 50, las cantidades solicitadas, y podríamos empezar nuestro ejercicio de alquiler aquí. Vamos a iniciarlo. Vamos a ir al tab de despachos y voy a generar mi primer despacho. Lo voy a hacer en junio, por ejemplo, y bueno, acá seleccionamos pues el proyecto, de donde vamos a sacar los elementos del alquiler, de la bodega de alquiler. Vamos a utilizar el documento salida de alquiler. Y bueno, acá por defecto pues tenemos todas las unidades. Voy a sacar 50 para cada uno. Por ejemplo, en esta primera remisión vamos a aceptar. Bueno, acá confirmo la fecha. Listo, voy a aceptar y genero mi primer salida. Es decir, con esto se hace como un movimiento de los elementos y pues ya quedan alquilados. Retornando, acá voy a tener la remisión de salida de alquiler. Bien, vamos a ir a información adicional. Aquí en información adicional tenemos pues la verificación de calidad. Entonces acá están, las cantidades son correctas. Digamos que esto pues lo diligenciaríamos ahí en el momento que estemos revisando la remisión. Y bien, acá están nuestras cantidades, las 50. Pero bueno, primero voy a diligenciar ese tema de la verificación de calidad. Entonces acá, bueno, vamos a decir, dependiendo pues de lo que tengamos, si cumple o no cumple o no aplica. Voy a dejarlo así. Y bueno, acá tenemos esas opciones. Aquí tendríamos después un campo para las aceptaciones. Entonces, bueno, ahí teníamos como pues teníamos como varias opciones. Y bueno, las diligenciaríamos en esta sección de aceptaciones. Después tenemos el campo de entregado por y transportado por. Entonces, nombre de transporta, la cédula. Y, perdón, acá es nombre de quien entrega. Nombre de transporta. Listo. Y cuando yo finalizo pues el diligenciamiento de estos campos, podría verificar el formato de impresión y listo. Entonces, bueno, acá tenemos la información del proyecto. Este nombre de contacto, quiero que recuerden ahorita que les mencioné cuando creamos la sucursal o el proyecto. Acá en maestros terceros sucursales, entonces esta fue la sucursal que yo creé. Acá tengo nombre contacto. Si yo le cambio esto y lo dejo así, por ejemplo, nombre contact, y acá vengo al formato y lo imprimo nuevamente o genero la previsualización nuevamente, entonces pues acá me muestra nombre contact. Igualmente con los demás datos. Listo. Aquí tenemos las aceptaciones, digamos que salen pegadas, pero bueno, ahorita tal vez lo llamamos a PDF para ver. Bueno, y tenemos también un campo de observaciones, lo vamos a diligenciar. Vamos a la salida, información básica, y acá tenemos las observaciones. Entonces, por ejemplo, para que cuando le regresen, pues le regresen el mismo equipo que ustedes están prestando. Y bueno, acá seleccionaríamos el usuario que está. Vamos que podríamos cambiar esto por usuario que entrega. Listo. O bueno, el que recibe, digamos, desde la bodega para entregarle al cliente. Podría ser otra opción.
Voy a ir a los ítems nuevamente y en este triángulo que tenemos en la parte inicial de esta tabla que nos muestra nuestros ítems, yo puedo hacer clic y voy a tener un detalle. Este detalle va a llenar estas observaciones de acá. Entonces yo puedo colocar bueno, en la chapeta, por ejemplo. Y bueno, de pronto el siguiente que me gustaría es los tornillos, entonces listo, por ejemplo, no es necesario regresar nuestros tornillos. Listo, yo cuando realizo esa edición y regreso acá a mi formato, ya lo voy a tener acá en las observaciones. Como lo vemos acá, pues estos dos campos ya los tenemos diligenciados y podríamos llevar a PDF el formato. Listo, aquí, bueno, listo, de pronto aquí podría hacer un ajuste, pero bueno, voy a trabajarlo por ahora. Digamos que podría hacer ahí rápido, podría ponerle unos espacios al principio para que me lo muestre correctamente. Voy a generarlo de nuevo y lo miramos. No, listo. Entonces vamos a nuestra remisión de salida. Voy a colocarlo así por ahora. Y acá vamos a generarlo nuevamente. Listo, aquí igual pensaría que eso se puede ajustar, pero es para visualizarlo acá. Listo, entonces bueno, ahí ya veo correctamente esto. Acá está lo que nosotros hemos diligenciado en el campo de información adicional. Entonces, por ejemplo, acá yo había diligenciado esos campos con nombre entrega, cédula, nombre de transporta, cédula. Y esa información pues es la que tenemos acá en este formato. Listo, voy a continuar. ¿Qué sigue en nuestro proceso? Entonces esta salida pues debe seguir un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Pues tiene la ruta de ir a un ajuste o de quedar cerrada para, digamos, para que nosotros podamos avanzar en el proceso, y lo ideal es que una vez nosotros confirmemos que lo que está en este documento pues es lo correcto, lo cerramos. Yo acá podría igual trabajar el tema de los ajustes si lo quisiera. Vamos a hacer un ejemplo para mirar un poquito, digamos, qué sucede con nuestro alquiler. Voy acá a los elementos no serializados del alquiler y esto es lo que yo tengo alquilado ahorita. Y voy a llevar nuestro documento de remisión, un estado de ajuste. Sobre este estado voy a regresar a los ítems y acá puedo editarlo. Voy, por ejemplo, a decir que acá tenemos 40 elementos en realidad. Acá 60, digamos que funciona en ambas direcciones el ajuste. Listo, yo podría dejarlo así, por ejemplo. Voy a guardar y volver. Y voy ahora a cerrar mi documento. Cuando ya hice esos ajustes, ya coincide nuestra cantidad planeada en este caso con lo que hemos entregado. Yo puedo cerrar el documento. Una vez cerrado, allí ya no podría hacer nada más sobre este documento.
Voy a cerrarlo entonces. Listo, y con esto, pues esas, digamos, cantidades pasan a ser ejecutadas. Quiere decir que esto pues ya afecta todo el alquiler. Voy acá a hacer clic nuevamente sobre el registro de mi proyecto. Estoy en el proyecto 51, que es sobre el que estamos trabajando. Y yo al recargar, pues veo que las cantidades se actualizan de acuerdo al ajuste que yo realicé en la remisión. Voy a ir nuevamente a administrar. Vamos a generar otra entrega. Listo, acá, bueno, nos muestra los elementos que tenemos pendientes. Voy a entregar pues lo que falta. Lo voy a entregar el 15 de junio, digamos por lo que estamos trabajando con junio. Y para confirmar pues voy a ir acá, puedo ir acá a liquidación y acá miramos si yo inicié en junio, ese es mi corte inicial. Vamos para mirarlo acá rápidamente. Y vamos a decir que el 15 de junio yo entregué los elementos faltantes, pues digamos que esto es susceptible de modificaciones. Lo que importa pues es cerrar el documento correctamente. Bueno, aquí digamos, no sé, voy a entregar, no voy a entregar todo completo. Y genero otra remisión de salida. Sobre esta remisión de salida, pues nuevamente yo debo seguir el proceso de la revisión de calidad que tenemos acá, verificación de calidad, entonces cumple, no cumple, cumple, cumple. Digamos que eso ya es algo que, bueno, debemos realizar sobre el documento. Acá nuevamente, entonces listo, nuevamente el nombre. Y yo hago clic en aceptar, con lo cual pues ya tengo podría generar el documento. Listo, acá lo tenemos, ahí están, bueno, no tenemos observaciones, pero y para elementos ni acá en este campo, pero bueno, el resto ya estaría completo. Yo, bueno, puedo avanzar en el proceso. En este caso voy a cerrar el documento de una vez. Vamos a cerrar y pues nuevamente con esto ya quedaría o ya no se podría realizar modificaciones sobre esta remisión por lo menos. Voy a regresar acá a mi alquiler y revisamos un poquito que hemos hecho hasta ahora. Generamos una primera remisión de salida. Acá en el detalle vemos que fue por estas cantidades y después generamos otra con estas cantidades. Aquí ya no despachamos el otro elemento, que es el tornillo. Acá en los elementos no serializados nos muestra la cantidad que está alquilada actualmente. Entonces, bueno, 180, 190. Y ese sería como digamos, el recorrido que hemos tenido hasta el primer mes. Voy a hacer una devolución de algunos elementos y ya continuamos con el proceso. Voy a devolver, por ejemplo, el 25 de ese mes, como estamos trabajando en junio, puede ser que el 25 voy a devolver. Bueno, digamos que acá normalmente lo vamos a regresar es a la bodega de mantenimiento alquiler. Voy a generar una entrada de alquiler y por qué cantidades. Entonces voy a regresar, no sé, 20 de cada uno por hacer un ejercicio. Ok.
vamos a aceptar y generamos nuestra remisión de entrada. Aquí tenemos la remisión de entrada, la podemos ver igual, aunque bueno, esta no es tan importante. Listo. Vamos a continuar con el proceso de liquidación del mes de junio. Nosotros mensualmente tenemos que realizar la liquidación. Esta liquidación la vamos a llevar por medio del botón administrar de nuestro alquiler, el proyecto, y acá pues tenemos el tab de liquidación. Voy a mirar acá qué tengo por cobrar, entonces pues nos muestra unos elementos no serializados. Acá yo cuando hago clic pues abro el menú y veo el detalle. Entonces mi corte inicial pues es cuando yo hago la primera remisión de salida, es decir, sería el 1 de junio, y por defecto me toma como fecha de hoy el corte final. Esto yo lo puedo modificar pues acá donde dice aplicar a todas corte final. Vamos a facturar pues mensualmente, entonces yo cobraría el 30 de junio. Si yo hago clic en aceptar, me modifica esta fecha. No. Bueno, voy a regresar un momento y miramos a ver qué pasó. Vamos a administrar nuevamente, liquidación. Listo, ya pensaría que ya sé qué sucede. Esta remisión de entrada está en estado nuevo y esto yo lo tengo que cerrar antes de avanzar con el proceso. Eso es importante y bueno, por eso no me permite hacer el cobro en este momento. Voy a regresar a la remisión de entrada y la voy a cerrar. Como vemos, pues acá voy a ir a, digamos que están en el estado nuevo, la vamos a llevar a estado cerrada. Listo, con esto ahora sí queda, digamos que nuevamente queda fijo lo que entró de regreso a nuestras bodegas y aquí ya me permiten cobrar mi alquiler. Voy a regresar acá al proyecto, al Pro 51, vamos a ir nuevamente a administrar y ahora sí vamos a liquidación. Vamos a modificar nuestra fecha para junio, acá el 30 de junio, y ahora sí me muestra pues cuánto me está cobrando por los elementos. Yo voy a generar la liquidación en este caso y eso lo realizaremos con esta sección de abajo que se llama liquidación, que es con lo que cobraríamos el alquiler. Voy a generar una nueva liquidación, una preliquidación. La fecha de factura pues idealmente debe ser el mismo día que estamos pues haciendo este corte. Y la sucursal, entonces estamos trabajando acá sobre nuestro proyecto 213. Digamos que este número de la factura sí lo puedo dejar para más adelante. Voy a aceptar y genero mi documento de preliquidación o de proforma. Acá vamos a tener este documento. En los ítems me va a mostrar un poco el detalle de que estoy cobrando. Entonces, por ejemplo, acá el primer registro me dice tornillo cincado de doble arandela y me está diciendo que me cobra entre el 1 de junio y el 25 de junio. Yo hice un corte, vamos a regresar acá, bueno, voy a regresar para que confirmemos qué es lo que está pasando. Vamos al proyecto.
Y sobre el proyecto vamos a los documentos. ¿Qué movimientos hemos tenido? Entonces, yo hice una salida acá el 1 de junio, en donde, bueno, el primer elemento que estamos mirando, ya puedo regresar acá a los ítems. El primer elemento que estamos mirando es este tornillo cincado. Entonces, del tornillo cincado yo entregué acá 100 elementos. En la segunda salida, que fue el 15, yo no entregué tornillo cincado. Y acá el 25 yo sí regresé 20 elementos. Si miramos el tornillo cincado, entonces tendríamos un cobro de 100 elementos, entonces de 100 elementos entre el 1 y el 25. Y bueno, acá podemos ver cómo esa remisión de alquiler. Y después en el registro abajo tendremos nuevamente el tornillo cincado, pero ahorita lo estoy cobrando entre el 26 y el 30, 80 elementos. ¿Por qué? Pues porque yo tuve una remisión. Vemos que acá lo podemos ver, una remisión de entrada con, con 20 elementos y pues entonces solo le estoy cobrando por esos 5 días los 80 elementos. Podemos hacer esa revisión con cada uno, lo que pasa es que acá, como con la formaleta, sí hice una nueva entrega el 15, entonces pues acá me va a cobrar entre el 1 y el 14 y del 15 en adelante, entonces acá me cobraría entre el 15 y el 25 y este pues entre el 25 y el 30. Nosotros podemos editar acá sobre el cobro los días. Entonces, por ejemplo, si no vamos a cobrar el primer día, pues yo acá puedo colocar 24 días. Para este caso le puedo quitar un día. Y en este, pues también, digamos que en todos los que sean entre el primero y el primer día, que es el que entregamos, y el corte, pues ahí podríamos hacer el 14. Bueno, digamos si quito un día, serían 13 días que le voy a cobrar para estos, digamos estos tres. Este es E240, listo. Y acá seguiría este, entonces acá, si quiero, pues puedo quitarle un día. Digamos que eso sí es pues un tema manual que tendrían que hacer si quieren pues cobrarle un día menos al cliente. Voy a dejarlo así por ahora, voy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, pues me recalcula esos valores que estoy cobrando. Entonces acá bajo el precio un poco. Vamos a guardar y volver. Y bueno, digamos que si queremos presentar este formato de impresión de Proforma, y tendríamos que venir acá a Proforma. Y bueno, ahí me va a mostrar el detalle de lo que estoy cobrando. Listo. Y bueno, sus valores unitarios, etcétera. Eso por ese lado. Y bueno, ahí finalizaría nuestro primer mes de alquiler. Acá solo realizamos una orden de pedido, hicimos 2 salidas, una entrada y cobramos con esta pre. Vamos a mirar nuestro formato, lo hacemos acá con esta impresora o en mis accesos reportes. Vamos a revisar el reporte de ese cliente y acá en alquiler, cobro alquiler mensual. Nuestro proyecto es el cliente 213 y voy a aceptar. Aquí lo tenemos para el mes de julio. Digamos que acá, como lo vamos a trabajar mensualmente, pues es colocando el filtro acá de la fecha, pero bueno, por ahora pues no, como es el primer mes, no hay necesidad de hacerlo. Bueno, acá me va a decir el proyecto para el tornillo cincado que tenemos. Entonces, una orden de pedido, digamos que bueno, acá tocaría modificar esto por proyecto. Listo. La proforma con la que estoy cobrando es la pre-77. El estado de la proforma es nuevo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que pues yo ya generé el documento de cobro, pero aún no he facturado. Ahorita facturamos el documento y lo revisamos nuevamente. Tenemos que realizamos una remisión de salida. Acá nos dice el 1 de junio
donde entregamos 100 elementos y por lo tanto estamos cobrando 100 elementos entre el primero y el 25, es decir, digamos que ahí son 25 días, pero yo como lo modifique en el formato, pues le estoy cobrando 24. Esto yo lo modifiqué ahorita en nuestra pre. Acá la tenemos en los ítems, pues esta fue la cantidad acá que yo acabé de modificar, 24. Y por eso pues acá tenemos 24. La otra no la modifique, la dejé en 5, entonces no pasa nada. Esta también la modifique, está en 14 y yo estoy, bueno, anotando todo 13. Y acá, bueno, también para la tapa muro y para este. Vamos a revisar, por ejemplo, esta formaleta. Entonces, entre el primero y el 14, le estoy cobrando 60 elementos por, entonces son 14 días, pero como yo no le cobré el primero, pues serían 13 días. Por otro lado, desde el 15 hasta el 25, yo le entregué 20 elementos más, entonces serían 80 en total, por eso le estoy cobrando 80. Y se lo cobro entre el 15 y el 25, serían 11 días, 11 días completos. Ahí tenemos las tarifas. Y finalmente pues hicimos una entrada por 20 elementos, entonces cobro nuevamente 60 elementos entre el 26 y el 30, 5 días. Y acá bueno, vamos teniendo los totales. Y bueno, asimismo para cada uno de los elementos, acá tendríamos pues el cobro total. Sí, bueno, digamos que el tema de descuentos, si lo manejamos por ahora, bueno, esta sería como la forma de cobrar ese primer mes que hemos trabajado. Vamos a continuar el ejercicio. Voy, antes de avanzar, pues a cerrar este documento, a facturarlo, el de pre, que es nuestra proforma. Lo vamos a cobrar de la siguiente manera. Voy a hacer un cambio de estado a pendiente facturar y pues él nos indicará que este documento pues está ya como en trámite de cobro. Y por medio de este botón de facturar, pues que quiere decir que ya cobramos, ya facturamos, entonces podemos agregar el número de la factura. Acá en fecha de facturación, pues yo lo voy a dejar, como les comentaba, ese día que nosotros generamos la proforma. Pues digamos que esto es susceptible de que no sea así, pero bueno, podemos trabajarlo así, realmente sería bueno trabajarlo así. Y acá yo puedo colocar el número de la factura. Voy a aceptar y con eso mi documento ya queda facturado. Que vamos a notar que cuando yo genero este formato nuevamente, me va a mostrar que el estado de la proforma ya es facturado. Bueno, listo, yo acá tengo esta remisión como nueva, vamos a mirar. Es esta remisión de aquí. Ok, está supuestamente nueva. Listo, entonces acá. Listo, esta no me dejó cerrarla porque faltaría. Bueno, el tema que lo tengo también obligatorio acá de esta. Listo, bueno, por ahora podemos avanzar con el ejercicio. Voy a dejarlo así por ahora. Voy a generar una nueva orden de pedido. En este caso la orden de pedido, o bueno, el documento de reserva, lo voy a generar sin cotización inicial. ¿En qué casos nosotros hacemos eso? En el caso en el que pues fue previamente cotizado pues esos mismos elementos. En este caso pues la recomendación sería duplicar ese documento de reserva que nosotros tenemos. Pienso que podría ser una forma de trabajarlo. Acá yo voy al botón de duplicar y bueno, ahí tengo que generarlo nuevo.
Vamos a reserva de inventario. Tendríamos que seleccionar pues nuestro mismo proyecto. Que es nuestro cliente de prueba 2 en el proyecto 13. Aquí voy a seleccionar, listo, los demás campos. Listo, entonces con esto hemos generado nuestro documento de reserva. Bueno, acá pues yo lo que voy a hacer es que puedo mirar sobre el proyecto, sobre nuestro proyecto 51 que acá lo tenemos, acá me muestra que es la OPA, la última OPA es la 126. Entonces yo podría, pues como son los mismos elementos, en este caso podría, bueno, primero podría ir a revisar esa OPA, sería una forma de hacerlo. Entonces podría ir acá a orden de pedido alquiler y miramos la 126 que nos muestra acá. Entonces la 126 tiene documento padre, que es el documento OPC, es el documento de reserva 86. Yo voy a duplicar o voy a traer los ítems, voy a copiar los ítems de esa 86 acá, para, digamos que, no tener que hacer una cotización. Entonces, cuando no hacemos cotización, pues cuando ya fueron previamente cotizados esos elementos. Vamos aquí, listo. Vamos a revisar. Cuando yo hago eso de copiar cotización, únicamente pues traigo los mismos elementos con sus mismos precios acá. Si yo voy a los ítems, podría modificar esas cantidades. Entonces digamos que esta orden de pedido 2 pues ya está por 200, no por 100. Yo puedo pues modificar esas cantidades y avanzar con el proceso. Bien, acá guardar y volver. Reservamos nuestros elementos. Esto lo hace un usuario, que sería el de Daniel, y el siguiente cancela la reserva, que sería el de Cristian. Cristian genera la orden de pedido por medio de este botón orden de pedido alquiler. Vamos a generar una orden de pedido alquiler, fecha de compromiso. Vamos a trabajar ahora para digamos como el primer ejercicio fue en junio, vamos a trabajar ahora en julio. Voy a dejarlo así, mes vencido por ahora. Aceptar. Creamos entonces nuestra orden de pedido, la 127. Esa orden de pedido, bueno, acá en el detalle nos muestra sus 200 elementos. Y en documentos vamos a tener el proyecto 51 nuevamente. ¿Por qué el proyecto 51 y no otro proyecto? Porque tiene la sucursal o digamos acá este documento de reserva, tiene la misma sucursal que la otra OPC, y por eso pues en este caso no se crea un documento nuevo, sino vamos a traer pues los elementos nuevos que hemos cotizado, que serían pues estos 4 de acá. Serían los elementos nuevos que hemos traído. Ahí vemos pues la diferencia de las cantidades. Y bueno, digamos que igual esta sección es como para mirar los ítems. La que nos interesa más que todo sería la de administrar. Entonces si yo regreso a administrar, acá en cantidad solicitada yo voy a tener 300 elementos de cada uno. ¿Por qué? Porque yo en mi primer orden de pedido solicité 100 de cada uno y en la segunda estoy solicitando 200. Luego, en nuestro alquiler tendríamos un acumulado de 300 elementos solicitados.
Vamos a continuar. Vamos a hacer un despacho. Bueno, y yo podría, bueno, podemos hacer un despacho, por ejemplo, si el cliente nos pide 50 elementos únicamente. Vamos a bueno, vamos a hacer un despacho. Salida de alquiler lo vamos a hacer en julio. Yo les dije que, bueno, trabajaríamos en julio, entonces voy a hacerlo acá en julio, el 1 de julio, y voy a entregar, pueden ser 50. Digamos que tenemos 300 pendientes, pero voy a entregar únicamente 50 de cada uno. Bien, vamos a aceptar. Listo. Acá está nuestra remisión. Tendríamos que cerrarla. Voy a cerrarla. Y acá pues es importante tener en cuenta que hice una entrega parcial, pero puedo generar una nueva orden de pedido, de acuerdo a lo que me solicite el cliente. Entonces vamos a generar una nueva orden de pedido. Voy nuevamente acá, pues si es de los mismos elementos, hagamos nuevamente ese caso, yo podría generarla acá como un documento nuevo sin necesidad de hacer una cotización inicial, sino simplemente partiendo del documento de reserva, este de reserva inventario. Voy a seleccionar el mismo proyecto, pues ahí sí es bien importante seleccionar el mismo proyecto para que queden asociados. Aquí estamos trabajando sobre el proyecto 13. Voy a seleccionar un asesor. Digamos que acá tendríamos que diligenciar esta información que es obligatoria y genero otra orden de pedido, OPC 88. Vamos a traer la misma información del anterior. Acá con copiar cotización OPC voy a traer lo mismo de la 87. Luego acá en los detalles, en el detalle, voy a ver esas cantidades, 200. Vamos a los ítems y yo podría desde acá editarlo y decir, no, pues únicamente me están solicitando 50. Entonces puede ser 50 para este, 50. Listo. Para que se distingan, podría ser. Voy a guardar y volver nuevamente. Tengo que reservar el inventario. Acá nuevamente cancelo la reserva, que es lo que realiza el otro usuario. Y podemos avanzar. ¿Cómo avanzamos? Pues nuevamente generando nuestra orden de pedido alquiler. Aquí, bueno, digamos que esta podría salir, digamos que la primera que acabamos de hacer fue el 1 de julio, entonces digamos que salió el 5. O bueno, podría salir el mismo primero, digamos que ahí no hay problema. Yo al hacer clic en aceptar genero nuevamente el documento. Vamos a revisarlo. Entonces acá tenemos OPA 50 elementos de cada uno y en documentos tenemos el proyecto 51, que es el proyecto asociado a esa en sucursal o ese, digamos, proyecto. Voy acá a detalle y en detalle voy a ver que esos 50 quedan acá al final. Voy a administrar y en administrar veo que tengo 350. Tenía 300, con los 50 pues son 350. ¿Cuánto tiene alquilado el cliente?
Bueno, podríamos verlo acá, cantidad alquilada, entonces tiene 120 en este momento. Y bueno, yo ahí ya puedo entrar a hacer pues otro despacho. Hagamos otro despacho. Por ejemplo, podría entregar lo de esas dos órdenes en un solo despacho, de acuerdo a lo que me comentaban. La primera orden salió el primero, la segunda salió el 5. El 6 podríamos entregar a hacer el despacho de una vez de todo lo que está pendiente, de todo lo que necesita el cliente. Desde la bodega de alquiler, por medio de una salida de alquiler, vamos a entregar todo lo que falta, entonces faltan 230, 240, 220. Eso es lo que tenemos de dos órdenes de pedido, se lo vamos a entregar en un solo despacho. Bueno, aquí voy a regresar a la configuración un momento y por ejemplo en este caso le vamos a cobrar el transporte. Voy a ir acá a adicional y vamos a ir acá a buscar el transporte. Listo, entonces yo voy a decir que esto es un camión de 3 toneladas. Listo. Y pues por defecto me trae el valor que tengamos en el catálogo. Desde acá, desde el administrar, yo no lo puedo modificar. Yo lo podría modificar si lo agrego por los ítems. Pero bueno, para este caso, digamos que ya se los expliqué en otro video. Para este caso lo voy a dejar únicamente acá. Vamos a despachos nuevamente y bueno, digamos que como ahí me salí, me toca nuevamente llenar la información. Dije que el 6 de julio iba a ser la entrega desde mi bodega de alquiler por medio de una salida de alquiler de todos los elementos que me pidió el cliente y que están o que estaban en dos órdenes diferentes. Aquí voy a decir que es uno, o bueno, podría decirle, digamos que son dos camiones para estos elementos y generamos nuestra remisión de salida. Acá la tenemos, vamos a ir a ella. Listo, acá está nuestro documento. Nuevamente en información adicional tenemos que pues diligenciar nuestra revisión de calidad. Bueno, casi tenemos observaciones, comentarios, listo. Las aceptaciones pues las tenemos que poner acá. Listo. Entonces acá voy a decir por ejemplo que entrega Daniel. Y acá también Daniel. Con esto pues yo ya pues finalizo con esa etapa necesaria para, bueno, primero para poder ver bien el documento y también para cumplir con el tema de la revisión de calidad. Regreso acá a información básica. Y bueno, si yo quiero puedo hacer una impresión, un ajuste de pronto. Bueno, por ahora voy a hacer una impresión. Aquí tenemos los datos. El transporte va a quedar acá en la parte final. Listo. Yo voy aquí a cerrar este documento de una vez para avanzar. Listo, entonces lo cerramos. Y regreso a mi alquiler. Vamos a finalizar el mes de julio. Entonces acá estamos sobre el proyecto. ¿Yo qué he hecho en julio? Vamos a ver. Acá tengo que en julio, el primero hice una entrega parcial de 50 de cada uno de nuestros elementos. Acá realicé una entrega de los elementos restantes de las otras órdenes de pedido para que digamos que el acumulado nos sumara 350 elementos. Y también tengo un adicional que es el transporte. Voy a ir a administrar y vamos a cobrar julio así tal cual. Digamos que supongamos que no tuvimos más movimientos en julio, únicamente esos dos. Vamos a regresar aquí para que nuestro corte sea en julio. Voy a aceptar.
Acá, bueno, en adicional pues estará nuestro transporte, la cantidad que son 2, y nos muestra el total. Y bueno, ahí cobraríamos como el conjunto. Listo, entonces estaría cobrando desde, acá me muestra el corte desde el primero hasta el 31. Vamos a generar una nueva liquidación, preliquidación, la fecha, 31 de julio, y nuestro proyecto. Voy a aceptar y genero nuestra proforma o nuestra liquidación. Listo, aquí, bueno, podemos revisar en los ítems pues lo que estamos cobrando. Entonces estoy cobrando bueno, aquí digamos que 0 días, por lo que regresé el tornillo cincado, pero acá lo estoy cobrando los 130 elementos, por lo que entregué, digamos que acá me muestra estos 80 elementos, pero como yo le entregué 50 adicionales, pues en realidad me va a cobrar los otros, estos 130 por 5 días, porque yo el 5 hice una remisión de salida. Acá la tengo, remisión de salida. Bueno, el 6 fue esa remisión de salida. Y bueno, yo estoy cortando el 31. Listo. Nuevamente, pues ahí si no queremos cobrar el primer día lo borramos, o bueno, lo quitamos. Y podemos continuar. Voy a acá guardar y volver. Listo. Y vamos a cerrar este documento. O a facturarlo. Listo. Y bueno, nuevamente vamos a hacer el cambio de estado. Pendiente facturar. Regresamos ahora y facturamos. Fecha de factura, pues bueno, idealmente pues debería ser ahí ese mismo día. Listo, acá vamos a regresar, voy a hacer clic acá sobre el registro y regreso acá a mi proyecto. Vamos acá y miramos, bueno, ahorita tenemos 350 elementos alquilados hasta el día de hoy. Y podemos regresar a nuestro formato del cobro para el mes de julio. Vamos a alquiler, vamos a cobro alquiler mensual. Proyecto, entonces es el proyecto 13. Si yo únicamente filtro por el proyecto 13, voy a tener también la información del mes de junio. Como ven, acá tenemos los registros del mes de junio. Si yo quiero presentar este informe únicamente para el mes de julio, pues vamos aquí y seleccionamos pues julio. Entonces vamos a ir desde el 1 hasta el 31 de julio. Bueno, digamos que lo podría dejar hasta hoy porque pues digamos que no hemos hecho más facturaciones, más cobros, pero en caso de que sí lo hayamos hecho, pues podemos consultarlo así. Y acá, bueno, acá me toca, voy a mirar una cosita, voy a dejarlo hasta el primero. Listo. Bueno, y le puedo colocar como la hora para asegurar que quede el 31. Listo. Igual por ahora, digamos, el filtro que utilicé fue dejándolo hasta el primero, como para que quede un día después y quede contemplado ese 31 dentro de la ventana que estoy seleccionando. Así las cosas, este sería el cobro. Bueno, digamos ahí nuevamente, si yo llego y bueno, lo selecciono acá en agosto, pues me genera nuevamente el reporte. ¿Qué queremos ver de acá? Tenemos que este es nuestro catálogo, el TZM16120, es un tornillo cincado. Estamos cobrando en esta Pro
51 por medio, bueno, de este proyecto 51 por medio de una proforma estamos cobrando, digamos que esto, o bueno, ya cobramos porque ya están en el estado facturado. ¿Qué estamos cobrando? Entonces estamos cobrando 50 elementos de esta remisión, pero como él tenía de antes 80, entonces en realidad estoy cobrando 130 elementos. Ese es mi cobro acumulado. En esta remisión yo el primero, digamos que coincide el corte del corte inicial, por lo que facturamos hasta el 31, coincide con digamos, con la entrega de estos elementos, y por eso pues acá tenemos 130 elementos cobrados, 80 que venían del mes pasado y 50 que entregué el primero. Los estoy cobrando hasta el 5, estoy cobrando 5 días, yo ahí no, digamos que no le desconté el día de entrega ni nada de eso. Valor unitario, digamos que bueno, ahí tenemos los totales y posteriormente el 5, acá tenemos que, bueno, perdón, el 6, yo hice una entrega de 220 elementos para un total de 350. Esos 350 yo los estoy cobrando entre el 6 y el 31, estoy cobrándole 26 días y bueno, ahí tenemos ese cobro para nuestros tornillos. Para la formaleta, lo mismo. Entre el 1 de julio y el 5 de julio le cobro 110 elementos, 60 que traía y 50 que le entregué, da 110. Y después yo hice una remisión con 240 elementos, lo cual suma 350, que fue lo que le entregué. Y lo estoy cobrando entre el 6 de julio y el 31 de julio. Vamos aquí pues a revisar, digamos que el siguiente elemento es muy similar, todos son muy similares y acá tenemos el total. Acá, bueno, igual nosotros dejamos aislado el tema del transporte, ¿no? Por lo que se debe cobrar es por otro lado. Bien, yo voy por ahora a avanzar con ese sería como el tema del cobro. Ya hemos hecho pues las órdenes de pedido. Ya hemos trabajado acá en los documentos, pues todos los documentos deben quedar cerrados. En este momento pues tenemos 350 elementos alquilados de cada uno. ¿Qué pasa si tenemos un mes sin movimientos? Entonces, supongamos que en agosto no tuvimos movimientos. Pues no haríamos despachos ni devoluciones, ni órdenes de pedido, porque pues no estamos haciendo movimientos. Yo lo que haría en agosto, o sea, ya tuvimos acá en junio unos movimientos, entregas, salidas y entradas. Acá en julio hicimos 2 salidas. Acá en agosto, si no tenemos pues ningún movimiento, yo podría cobrar hacia agosto. Con los elementos que iniciaron, pues son los que finalizan. Acá, bueno, digamos, no tuvimos movimiento, estamos cobrando ese el alquiler de esos elementos. Voy a generar una nueva liquidación, preliquidación, y vamos a decir que esto fue el 31 de agosto en este proyecto, el proyecto 13 del cliente 2. Listo, aceptar. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra P79, que es pues, el documento que nos permite tener controlado ese tema del cobro. Vamos a generar nuevamente nuestro formato y acá cobro alquiler mensual. El proyecto es el 13. Voy a aceptar. Si yo lo genero de esta forma, nuevamente pues tendré todo el histórico del alquiler, desde el primero hasta el 31. Tengo todos los movimientos. Vamos a filtrar el mes de agosto. Entonces, bueno, yo podría dejarlo únicamente así por ahora, con ese filtro, porque pues no he hecho nada más después de agosto, entonces únicamente vamos a mostrar agosto. Esa podría ser una estrategia, pues, bueno, únicamente filtrar, pues por lo que se supone que vamos a ir haciendo corte mes a mes. ¿Qué tenemos para agosto? Entonces, del proyecto, bueno, del documento de alquiler que se llama Pro 51, acá por medio
de la proforma 79, que es la que hemos generado, está en un estado nuevo, yo todavía no la he facturado, no hay remisión. Tenemos un saldo anterior de 350 elementos y le estamos cobrando 31 días contemplados entre el 1 y el 31 de agosto. Y eso lo tenemos para todos los elementos. ¿Por qué? Porque no tuvimos movimientos en ese mes. Listo. Ese sería pues el tema del alquiler, del cobro. Podemos regresar, digamos que eso ya se vuelve un proceso más iterativo. Y bueno, voy acá por ejemplo a administrar. Vamos a devolución y hacemos una devolución. Vamos aquí a hacer una devolución, por ejemplo, el primero, no, por ejemplo el 10 de septiembre a la bodega de mantenimiento. La vamos a regresar por medio de una entrada de alquiler. ¿Y que voy a regresar? Entonces voy a regresar, por ejemplo, 100 elementos de cada uno. Ya nos empiezan a devolver. Listo. Entonces, pues ahí podríamos generar el documento. Acá está nuestra remisión de entrada. Aquí están nuestras cantidades. Nuevamente, pues tenemos que cerrarla. Está en un estado nuevo. Yo lo voy a cerrar. Lo cerramos. Y vamos a liquidación. Y acá tenemos pues nuestro cobro acumulado. Entonces, si lo miramos hoy, pues cobraríamos desde el primero hasta, bueno, digamos que acá tengo el corte final en el 10, pero pues podría ser hoy. O bueno, deberíamos tenerlo es hoy. Pero bueno, falta, digamos que ahí ya el cobro deberíamos hacerlo es el 30. Voy a hacerlo hasta el 30 y miramos. Bueno, ahí creo que no. 3640. No sé si me cobra. Listo. Vamos entonces a cerrar acá el 30. Y nuevamente voy a hacer una nueva liquidación. Preliquidación el 30. Nuestro proyecto 13. Listo. Aquí lo tenemos. Voy a generar otra vez nuestro reporte de cobro. Acá sí lo tenemos pues abierto, es hacer tab sobre control F5 o con F5 y revisamos. Entonces bueno, acá yo no cerré esta pre-79 que es con la que estaba cobrando, entonces pues debería haberla cerrado el 31 de agosto, y ya después de agosto voy a empezar a cobrar es en septiembre. Entonces en septiembre yo llego y cobro pues de saldos anteriores hasta el 10, pero el 10 yo hice una entrada, que es esta entrada, y entré 100 elementos. Entonces de ahí en adelante solo le cobro 250 elementos entre el 11 y el 30. 20 elementos, acá 250. Listo. Ese sería el cobro. Allí, bueno, vamos al alquiler y deberíamos pues tener siempre cerrados nuestras o facturadas nuestras proformas. Acá nos muestra el estado, entonces bueno, veo que tengo esas dos nuevas, las vamos a facturar. Voy a pasarlas por el estado de pendiente facturar y vamos a facturar esta desde el 31. Vamos a facturar esta y la otra.
que es la 80. Entonces le cambio el estado a pendiente facturar y facturamos. Y esta pues le voy a hacer la factura, es, digamos ahí, el 30. Listo, ya con esto pues yo puedo ver mi formato de impresión nuevamente. Y acá pues ya quedan facturadas. Listo, pues ese sería el proceso. Ahí ya lo único que quedaría sería cerrar nuestro alquiler. Para cerrarlo, pues nosotros tenemos que devolver todos los elementos. Entonces, bueno, yo voy a decir que acá voy a hacer una devolución. Bueno, digamos que acá me tocaría esperar como 2 días por lo que yo ya los cobré, ¿no? Normalmente. Pero para poder hacer el ejercicio y mostrárselos, vamos a hacer esta devolución aquí. Voy a regresar con NK Alquileres y bueno, ¿qué bodega? Entonces nosotros acá tenemos como varias bodegas. Normalmente van a entrar a bodega mantenimiento de alquiler cuando vengan pues de alquiler. Es mantenimiento subalquiler cuando sean de subalquiler, que eso se controlaría como por una bodega aparte. Y podemos tener otra bodega de residuos de más. Cuando no, bueno, digamos que cuando no tengamos como completos los elementos a recibir, pues igual tenemos que cerrar el alquiler en ceros y podemos es hacer el cobro de los elementos como tal, que ese sería el cobro de reposición. Entonces, por ejemplo, si no me regresaron esta chapeta, yo podría cobrarla. Entonces buscamos acá. Entonces, no sé, suponiendo que me quedaron debiendo 50 chapetas. Yo las puedo agregar como estándar acá, como adicional, pero acá yo ya estoy agregando es el elemento. Bueno, acá revisamos a ver que si tenga el... A ver. Voy a mirar acá. Chapeta estándar. Entonces este sí es mi elemento. Bueno, aquí. Listo, ahí me toca revisar porque no la está agregando, pero bueno, nos tocaría mirar eso. Bueno, por ahora creo que voy a dejar hasta ahí el video y ya con eso pues se puede como llevar a cabo el tema del alquiler. Quedaría atento pues si hay como dudas o comentarios para ver cómo los trabajamos, pero esa es la esencia del documento. Muchas gracias y bueno, eso sería todo.